Bienvenidos a nuestro tercer módulo sobre planeación de programas. Este módulo le puede tomar hasta 4 horas. En este módulo tendremos en cuenta algunas cosas que vimos en el módulo sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles, así como lo que vimos en nuestros 2 primeros módulos de este curso. En este módulo trataremos de incluir lo básico sobre la planeación efectiva de programas, así como la posibilidad de identificar las estrategias apropiadas que respondan a un problema de salud específico. Al final de esta sesión usted podrá describir un problema de salud a partir de los datos de salud de la población, las necesidades de la comunidad, los factores de riesgo y los subgrupos afectados. Luego podrá planear o diseñar un programa para responder al problema de salud. ¿Cuál es el contenido de nuestro módulo? ¿Dónde se ubica la planeación del programa en el ciclo de gestión de la salud pública? Vamos a definir lo que es un programa y vamos a describir un problema. Estos 3 temas los trataremos en nuestro primer video, definir el problema. Nuestro cuarto contenido tiene que ver con los pasos para realizar un programa que responda a un problema de salud. Para desarrollar estos 6 pasos, vamos a utilizar los videos 2, 3 y 4. Tendremos además un repaso en un 5º video. Le recomendamos, antes de continuar, si no lo ha hecho, que descargue la hoja de trabajo sobre planeación de programas para poder realizar un ejercicio a lo largo de las presentaciones. Esa misma hoja de trabajo la vamos a necesitar para nuestra evaluación de habilidades. No lo olvide, primero las videoconferencias, si lo desea hacer las lecturas complementarias, hacer nuestra evaluación de habilidades y luego nuestra autoevaluación. Vamos a comentar brevemente dónde se ubica la planeación del programa en el ciclo de la gestión en salud pública. ¿Recordamos este ciclo? Formular objetivos, planear, implementar intervenciones, hacer, medir el impacto, verificar, ajustar programas, ajustar, adoptar. El ciclo PHBA que algunos de ustedes conocen de esa forma. ¿Cuáles serán los componentes que juegan una parte significativa en el proceso de planeación del programa? Sin duda alguna, formular objetivos e implementar intervenciones. Formular objetivos responde a los problemas de salud y a la meta del programa. Implementar intervenciones corresponde a la selección de dichas intervenciones que responden al objetivo. Definamos lo que es un programa. Un programa es una serie de actividades con el apoyo en un grupo de recursos que intenta lograr resultados específicos en individuos, grupos y comunidades particulares. Un programa puede ser una intervención comunitaria, un proyecto de campo u otra actividad con un resultado esperado. Piense en algún ejemplo de programa de salud en su país, en su región, en su distrito o en su ciudad. Si no lo ha hecho, le recomendamos que descargue la hoja de trabajo para planear un programa que ustedes encuentran disponible en la página web de nuestro curso. Trate de revisar un poco esa hoja de trabajo para poder abordar lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Antes de entrar de lleno en la planificación de un programa para un problema de salud específico, es necesario investigar un poco para describir adecuadamente dicho problema de salud. Definir el problema incluye 4 pasos. El primero, reconocer los datos de salud de la población. El segundo, identificar las necesidades de la comunidad. Y el tercero y cuarto, analizar los datos y las necesidades para identificar y calificar tanto los factores de riesgo como los subgrupos de población. Estas actividades, sin duda, le ayudarán a describir el problema de salud. El primer paso al definir el problema es reconocer los datos de salud de la población. Para ello, revise los datos de la vigilancia, los resultados de encuesta, los registros de salud, las estadísticas vitales para identificar incidencia, prevalencia y mortalidad, los factores de riesgo y la distribución del problema de salud en las claves epidemiológicas, en términos de persona, tiempo y lugar. Muchas de estas fuentes de datos las reconocimos en nuestro curso básico sobre epidemiología de las enfermedades no transmisibles.
Este es un ejemplo de los datos de salud de una población de un país donde la enfermedad cardíaca es un problema. El problema es la enfermedad cardíaca en ese país. Cuando miro mortalidad, los estudios en la región norte demostraron que el 40% de las muertes estaban relacionadas con enfermedad cardíaca. La prevalencia es del 35% en adultos mayores de 18 años. Los factores de riesgo son el colesterol alto, la presión arterial elevada, el consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, una dieta pobre y el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. Esto es solo una muestra de los datos. En la vida real, los datos deben ser profundizados, evaluados y analizados. Es posible que necesitemos más fuentes de información si quisiéramos caracterizar mejor o describir mejor el problema. Identificar los datos de la población y las necesidades de la comunidad no es un proceso lineal. Esto puede ser repetitivo y la información que se recolecta mientras se encuentra con los miembros de la comunidad y las partes interesadas puede hacer que retorne para que recolecte datos adicionales de la población. En este tenemos un ejemplo de esa ampliación. El 35% de los adultos reportó no tener tiempo libre o realizar actividad física. El 79% de los adultos reportó que consume al menos 5 porciones diarias de frutas y vegetales. La encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes de 2008 encontró que el 75% de los estudiantes de la región norte respondieron que uno de sus padres fumaba en la casa. El 90% reportó estar expuesto al humo de tabaco fuera de su casa. La encuesta mundial de tabaquismo en adultos 2008 mostró que el 23% de los adultos cree que la exposición al tabaco causa enfermedad cardíaca y cáncer de pulmón. El 20% que causa enfermedad pulmonar en niños. El 47% de los no fumadores, principalmente mujeres, están expuestos al humo de segunda mano. Con esta información, usted puede tomar su hoja de trabajo y diligenciar la sección 1. Esa sección 1 corresponde a los datos de salud de la población en la descripción de su problema. Además de los datos cuantitativos, se deben obtener información de los miembros de la comunidad y las partes interesadas sobre el problema de salud. ¿Cuáles podrían ser métodos que se usaría para evaluar las necesidades de una comunidad? Podríamos realizar grupos focales, encuestas, aplicar cuestionarios, realizar observaciones, hacer entrevistas uno a uno. Usted podría preguntar a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas la importancia que tiene el problema de salud que se está planteando o los problemas de salud que plantea la comunidad. ¿Quién está afectado por ese problema? ¿Por qué el problema de salud existe? Y la posibilidad de obtener ayuda para responder el problema. Este es un ejemplo de parte de la información que puede ser recolectada después de evaluar las necesidades de la comunidad. Muchos líderes comunitarios no ven la enfermedad cardíaca como el principal problema de salud. Ellos ven al tabaquismo como una epidemia creciente en la población, especialmente entre los jóvenes. Los líderes comunitarios consideran que el humo de segunda mano es un problema sobre el cual se puede actuar. Algunos líderes comunitarios y partes interesadas relacionan a la dieta pobre con la enfermedad cardíaca, pero creen que tendría menos control e influencia sobre esta. Con esta información usted puede diligenciar la sección 2 de su hoja de trabajo Planeación de Programas. Para aquellos que quieran profundizar en evaluación de necesidades de la comunidad, se desea desarrollar una metodología denominada Change. Ella la pueden encontrar en los materiales disponibles de este curso. Luego de obtener los datos y las necesidades de la comunidad, deberían tener claros los factores de riesgo asociados con el problema de salud. ¿Quién podría definir un factor de riesgo? ¿Lo recordamos? Un factor de riesgo es un factor del comportamiento o el estilo de vida personal, una exposición ambiental o una característica heredada que incrementa el chance, la probabilidad, el riesgo que una persona adquiera una enfermedad o una condición particular. Recordamos que estos factores pueden ser a su vez modificables o no modificables. Como su organización solo tiene recursos para responder a un factor de riesgo, usted podría categorizarlos o calificarlos, rankearlos, usando dos criterios: el grado de importancia y el grado de posibilidad de cambio. Por importancia se determina qué tanto un factor de riesgo tiene relación con el problema de salud. Por posibilidad de cambio se determina de qué forma estos cambios sobre el factor de riesgo pueden ser realizados.
Se puede determinar si es más o menos modificable que otros factores que se han identificado. Si el problema de salud es un factor de riesgo, uno solo, tal como el consumo de bebidas alcohólicas, y ya se ha decidido que un programa debe ser desarrollado para abordarlo, no se necesitaría utilizar una herramienta de calificación. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de esa matriz de calificación. Aquí podríamos ubicar cada uno de los factores de riesgo para enfermedad cardíaca. Podríamos utilizar cada una de estas celdas para ubicar los diferentes factores de riesgo. El factor de riesgo en el que vamos a enfocar los esfuerzos será el que aparece en el cuadrante superior izquierdo de la tabla. Es decir, aquellos que tienen mayor probabilidad de cambio y aquellos que son más importantes al mismo tiempo. ¿Cuáles podrían ser esos factores de riesgo? El humo de segunda mano, el consumo de tabaco en general, la dieta poco saludable, los niveles altos de colesterol, la presión arterial elevada y el antecedente familiar. En esta sesión, en este módulo, nos enfocaremos en la exposición al humo de segunda mano. ¿Por qué? Porque es el de mayor probabilidad de cambio y el más importante de acuerdo a los datos de salud y a la evaluación de necesidades de la comunidad. Los recursos serán limitados, por lo cual se necesitará calificar los subgrupos y determinar cuál puede afectar o influenciar con una intervención. Durante su investigación podría encontrar únicamente un subgrupo afectado por el problema de salud, y si este es el caso no tendría que calificar a los subgrupos. Use criterios o variables tales como para calificar los subgrupos: impacto, influencia, accesibilidad. Recordemos que cuando estamos hablando de influencia estamos hablando de la posibilidad de hacer cambios o provocar cambios en la población. Podemos utilizar criterios adicionales que nos pueden servir para categorizar estos subgrupos, por ejemplo, como los recursos disponibles. En nuestro ejemplo de enfermedad cardíaca, ¿cuáles subgrupos fueron identificados durante la evaluación de la salud de la población y las necesidades de la comunidad? Los estudiantes y los adultos mayores de 18 años, así como las mujeres que están más expuestas al humo de segunda mano. Con esta información usted podría categorizar los subgrupos en la sección 4 de la hoja de trabajo Planeación de Programas. Para nuestro ejemplo, vamos a focalizar en los estudiantes. Lo que hemos hecho hasta ahora es lo siguiente: reconocer los datos de salud de la población, identificar las necesidades de la comunidad, calificar los factores de riesgo y calificar los subgrupos. Esta información la podemos utilizar para poder construir el planteamiento del problema. Escribir el planteamiento del problema ayuda a enfocar el programa que se está planeando. Un planteamiento del problema responde a una serie de preguntas. Si yo tengo en cuenta esas preguntas, el planteamiento del problema me quedará bien formulado. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Esas son las principales 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Este es un ejemplo de planteamiento del problema basado en la evaluación de los datos de salud, las necesidades de la comunidad y las calificaciones de los factores de riesgo y los subgrupos que hemos trabajado hasta ahora. Miremos a ver cómo aparecen las 5 principales preguntas en este planteamiento del problema. Si quisiéramos ver qué, nos estamos refiriendo a los que fuman en casa, a la exposición del humo de segunda mano. Si nos refiriéramos al quién, estaríamos hablando de los estudiantes, que están expuestos al humo de sus padres. Si habláramos de dónde, la región norte. Si habláramos de cuándo, en el 2008. Y si habláramos del cuánto, el 75%. Con este planteamiento del problema, usted puede diligenciar la sección 5 de su hoja de trabajo, Planeación de Programas. Con esto hemos terminado nuestra primera parte de este módulo. Lo invitamos a empezar a seguir los 6 pasos para la planeación de un programa definidos por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos.